Y entonces tenemos en primer lugar el problema económico que impide el acceso a nuestros jóvenes, hombres y mujeres, a la universidad, por no tener cómo desenvolverse en la misma, y otra, las escasas oportunidades para poder salir de la universidad, trabajar y desarrollarse. Otro de los grandes problemas que también tenemos es la situación en cuanto a falta de conocimiento en determinado momento que se ha estudiado en colegios, por ejemplo, de los sectores marginados, donde la educación es bastante baja y la educación es incompleta. Esto, al llegar a la universidad, nos encontramos con una realidad que la educación es totalmente diferente y no tenemos la oportunidad. Por ejemplo, en la actualidad, cuando se necesita tomar un examen, no es lo mismo una persona que estudia en la ciudad de Guayaquil, Quito, Cuenca, o en la capital provincial, que una persona que estudia pues en un cantón, una parroquia, un colegio pues de un sector marginal. Esto establece diferencias. Esto hace pues que el estudiante llegue con deseos de seguir la universidad, pero que lógicamente tenga que renunciar a ella, encontrándose con los problemas económicos, con los problemas incluso hasta en determinados momentos de discriminación. En segundo lugar, los afroecuatorianos o los afrodescendientes de cualquier país tenemos que entender que es la unidad que nos hará fuertes y que tenemos que, esa unidad tiene que ser monolítica, esa unidad tiene que ser, si es posible, coexitiva entre nosotros para ayudarnos los unos a los otros. Si nosotros logramos esa unidad, podemos exigir que la sociedad civil y que esa parte de la sociedad, los gobernantes, le den importancia a la necesidad que tenemos los afrodescendientes en la educación y que deben entender que somos parte de la población, que somos parte de la sociedad y por lo tanto, como parte de esta sociedad, necesitamos que se nos preste atención. Y así como decimos pues que para desarrollarnos necesitamos la educación, no puede ser esta educación para un sector, para un segmento de la sociedad. Esta educación debe ser para todos, según sus capacidades, según sus posibilidades. Debemos de ayudar a que este pueblo se desarrolle y que todos entremos en la sociedad del conocimiento como la manifestamos actualmente. Donde vive la población afroecuatoriana es donde menos inversión por parte del Estado ha habido. Es donde menos niveles de educación y de inversión hacia la parte educativa se ha habido. Y eso evidentemente provoca y ha provocado que la gente se desplace de sus lugares de orígenes, ¿no? Hemos tenido un Ecuador que ha venido invisibilizándonos permanentemente. Hemos tenido un Ecuador que nos ha venido desconectando de la economía, que nos ha venido generando prejuicios raciales solapados, de tal manera que los territorios habitados ancestralmente por nuestra población son los que han recibido el mayor nivel de castigo con respecto a esos niveles de exclusión y de pobreza. Y eso como consecuencia y como una necesidad básica del ser humano de buscar un bienestar, han venido siendo desplazados en sus territorios y han buscado las grandes ciudades. En medio del territorio de las grandes ciudades se ha venido generando también otro nivel de desplazamiento. Es decir, a partir de los sitios donde han estado, los han ido arrinconando a los sitios de mayor pobreza. Porque en la medida en que se ha alcanzado cierto nivel de desarrollo en esos espacios donde habitaba nuestra gente, se han venido creando condiciones de desempleo, de falta de oportunidades, que han hecho posible que la gente se desplace a sitios más pobres.
Y en los sitios ancestrales donde han quedado las poblaciones afroecuatorianas, se han venido desarrollando proyectos que han generado contaminaciones profundas, una devastación permanente. Se han destruido los árboles que han cuidado tradicionalmente el pueblo afroecuatoriano y el tema de la minería. Ha venido un proceso de contaminación de los ríos profundo en los territorios ancestrales. Y eso viene provocando otros niveles profundos, además de pobreza, un nivel tremendo de salud pública. Y en las zonas urbanas encontramos que nuestra gente está en los sitios donde los niveles básicos insatisfechos son los más profundos, donde las necesidades no se han cumplido. De tal manera que eso evidentemente provoca un nivel de pobreza profundo en nuestra gente. El nivel de educación, por ejemplo, también es otro nivel tremendo que genera, por supuesto, otros niveles de contaminación, porque a la vez en el interior de las escuelas encontramos que se expresa una relación racial entre los educadores, entre los alumnos, con nuestros niños afroecuatorianos. Y eso se expresa palpablemente por el alto nivel de deserción escolar. Eso, lógicamente, es provocado por los niveles de exclusión y de racismo que generan los maestros. Porque a pesar de que la Constitución establece unos niveles de interculturalidad y de relación mutua, y que el racismo está condenado, no se ha hecho nada en el marco de la educación para lograr que los maestros entiendan y manejen el tema de la interculturalidad y las relaciones entre los seres humanos. Eso, por ejemplo, es un problema profundo y latente en la educación. Es necesario entender dos cosas: que nada de esto se da por un accidente o porque Dios así lo quiere, o porque la suerte nos condujo a eso, sino que esto es resultado de un proyecto político de exclusión y de marginalidad direccionado hacia la población afroecuatoriana. Entonces ahora la tarea que nos toca a nosotros es una tarea tremenda, que la vienen ejerciendo y la vienen desarrollando las organizaciones sociales. O sea, desde hace unos 15 años a esta parte hay un proceso fuerte y poderoso de las organizaciones sociales de todos los tipos del pueblo afroecuatoriano que han venido levantando el tema de la autoestima, la valoración, que ha provocado que la gente ahora tenga una posición distinta frente a la vida y una actitud diferente frente a las agresiones que hace la sociedad dominante. Guarapo me está fumando, guarapo me fumará, y si guarapo me fuma, yo fumaré a los demás. Y alba de la poma crece, alba, trae la fortuna, alba, por eso en la vida, alba, guarapo me fuma, alba, de la poma crece, alba, trae la fortuna. La población afroecuatoriana, como la afrodescendiente en general, viene de procesos de esclavización, ¿no es cierto?, procesos históricos fuertes de ir restando continuamente las capacidades de los afroecuatorianos a través del racismo, por ejemplo. Desde ahí un poco esas condiciones que son estructurales y que están contempladas en las sociedades y en los estados han hecho que los estados construyan efectivamente mecanismos de exclusión, y eso se ve reflejado ya cuando uno analiza los datos o los indicadores sociales, cuando ves que la población afroecuatoriana está en las peores condiciones, cuando ves que no tiene acceso a salud, que no tiene acceso a educación, que no tiene acceso a empleo, es decir, está con unos indicadores muy bajos, y eso significa que hay una vulneración de derechos inmensa y que a veces, y no a veces, sino siempre viene promovida desde la propia estructura del Estado, ¿no?, y de la sociedad. En el Ecuador hemos visto cómo la población afro ha tenido
los menores o los más bajos indicadores sociales de acceso a la educación, de matrícula, de permanencia. Quizás en estos últimos años hemos visto una transformación y hoy sin duda podemos decir que esos índices sociales, sobre todo en salud, educación, vivienda, han mejorado, pero no tanto. Todavía hay una deuda en ese contexto y hay que seguir trabajando para garantizar los derechos de la población afro, pero al mismo tiempo ir acompañando de otros aspectos, que es la lucha contra el racismo y la discriminación, el generar una nueva normativa en nuestros países que se equiparen precisamente a los cambios constitucionales que han habido en los últimos años. Los procesos organizativos son súper importantes, entonces hay que seguir trabajando en el fortalecimiento de esos procesos organizativos. El gran reto es que el Estado tenga la capacidad de diseñar política pública para el pueblo afroecuatoriano, porque las condiciones son distintas, porque la universalidad de la política pública no incide de la misma manera en la población afro. Por tanto, hay unos retos importantes que tienen que ir acompañados, sin duda, de la acción de las organizaciones sociales, de la acción del pueblo afroecuatoriano, en la involucración y en la participación de hacer y exigir al Estado que garantice sus derechos, la presencia permanente, el contar con una herramienta política que le permita revisar continuamente los procesos y las acciones del Estado va a ser importante para la población afroecuatoriana, y creo que también transformar las organizaciones, es decir, hoy hay otras condiciones políticas, otras condiciones sociales, y creo que hay que repensar también cuál es entonces en este contexto del país, en este contexto de esta sociedad, cuál es el reto de las organizaciones sociales, cuál es la misión que en este momento tenemos frente a esta nueva coyuntura política, pero también un contexto político mucho más amplio, tanto en Ecuador como en América Latina. Debemos resistir, como lo hicieron nuestros ancestros, juntar hombros y ser una sola fuerza para que todo nuestro pueblo tenga una vida digna y en paz.